Ricardo Montaner habló con Teleshow sobre la crisis en Venezuela. Video. Teleshow, la bandeja de sushi y la copa de vino sin terminar sobre la mesa adornan el camarín de Ricardo Montaner, que ya tiene todo listo para su presentación en el Festival de Villa María. Pasaron 3 años de su último encuentro con el público argentino, pero la música no es lo único que se cruza por la cabeza del exitoso cantautor. No en este preciso momento, a pesar de la tan ansiada ocasión. No ahora, cuando la crisis en el país, que lo vio crecer, se profundiza día a día. Creo que el régimen de Nicolás Maduro se terminó. Ahora, lo que resta es ver qué va a suceder con la transición. Puede ser una tranquila o puede ser una cuyo final nadie sabe qué puede traer, dijo Montaner a Teleshow, en un mano a mano minutos antes de salir a escena. Nacido en la Argentina, pero criado en Venezuela, el cantante recuerda sus días de colegio y sus primeros pasos en la música en Maracaibo. Se muestra sorprendido por lo que ha cambiado su tierra en los últimos años. En mi país las cosas parecen aletargarse y de repente surgen novedades que nadie tenía previstas. Por lo menos uno, que es un ciudadano común, quizás piensa que todo estuvo orquestado de alguna manera, o bien pensado por la gente que hace política. En ese sentido, depositó sus esperanzas en Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente interino de Venezuela después de que Maduro asumiera su segunda presidencia sin reconocimiento internacional. Los muchachos nuevos, como Juan Guaidó, por ejemplo, son una muestra de lo que son los políticos jóvenes, que salen de ese ego típico de los que dicen «quiero todo para mí». Recientemente, el Vaticano manifestó una posición de neutralidad positiva en la crisis de Venezuela, y el Papa Francisco se negó a intervenir en el conflicto hasta que ambas partes lo quieran. Montaner no dudó en manifestar su rechazo ante estas declaraciones. Creo que no se puede ser neutral en ciertas situaciones. Dios es el primero que no es neutral, y si hay alguien que sabe de justicia es Jesús. Él no nos dice sean tibios o neutrales, sino por aquí debes ir. Ser neutral en estas circunstancias me suena demasiado cómodo. Soy una persona y las personas tenemos la obligación de mirar al prójimo. Eso de preocuparte solo por ti no me parece lógico. No creo que para eso nos trajo Dios al planeta. No nos dio la vida para que seamos individuos independientes sin mirar alrededor. Por eso me preocupa tanto, agregó, consultado si sería capaz de perdonar a los referentes del chavismo por la situación crítica de Venezuela. Montaner, que en más de una oportunidad dijo que ha orado por Maduro, aseguró que eso no sería posible. Los seres humanos somos demasiado frágiles y vulnerables como para manejar el perdón de manera fácil. Dios nos ama tanto que nos perdona todo, pero para mí es muy difícil perdonar 20 años de asesinatos y muertes. A metros del camarín, 12.000 personas gritaban y aplaudían a Alejandro Lerner,
que dejaba su lugar para que Montaner se encargara del gran final del Festival de Villa María. El momento de volver a cantar, con un gesto como pidiendo permiso para hacer lo que mejor sabe hacer, cerró: el pueblo de Venezuela ha sido un pueblo abatido por la injusticia. Que Dios lo perdone a Maduro. Seguí leyendo. El secretario de Estado del Vaticano habló de la crisis en Venezuela. La actitud de la Santa Sede es de neutralidad positiva a Ricardo Montaner. Rezo todos los días para que Dios lo perdone a Nicolás Maduro y para que se vaya de Venezuela. Si Maduro no deja entrar la ayuda humanitaria, le vamos a pedir a los militares que abran la ruta a Venezuela.